Viernes 1 de septiembre de 1939. 6 de la mañana. Un estudiante universitario ayuda en misa en la Catedral de Wawel, en Cracovia. Polonia ha sufrido invasiones en el pasado, pero el sufrimiento que queda por venir es superior a la capacidad de imaginación de todos los que han rezado ahí durante siglos. Mea culpa, mea máxima culpa. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. El pensamiento del estudiante se vuelve hacia su padre, enfermo y solo en casa. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Forjado en el fuego de la guerra y en las brutalidades cometidas por el régimen comunista, ese estudiante, Karol Wojtyła, desde Polonia, se convierte en el Juan Pablo II, uno de los mayores defensores en el mundo de la libertad religiosa y los derechos humanos, predicando el poder de la palabra sobre el poder de la espada. Es uno de los principales catalizadores de la caída no violenta del comunismo. Juan Pablo II ha sido visto por más personas que ningún otro ser humano. Su atractivo y su carisma llega más allá de los 1.000 millones de católicos. Pero este Papa sigue siendo una de las figuras más controvertidas de nuestro tiempo. Un personaje revolucionario, enraizado en tradiciones religiosas antiguas, es aclamado y repudiado. Es un hombre de múltiples facetas: poeta, dramaturgo, actor, filósofo, místico, pastor. Pero por encima de todo, Juan Pablo II se describe a sí mismo como un testigo de esperanza. Testigo de esperanza. La vida de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Basado en el libro de George Weigel. Para entender a este hombre complejo, desde adentro hacia afuera, empecemos en Polonia. La Segunda República Polaca se fundó sobre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. 2 años más tarde, el 18 de mayo de 1920, nace el futuro Papa, Karol Wojtyła. Su padre, Karol, es un militar asignado al destacamento de Wadowice, una pequeña ciudad a las afueras de Cracovia. La familia vive en un modesto apartamento enfrente de la iglesia. Para su madre, Emilia, el pequeño Karol es un regalo del cielo. Perdió una niña de temprana edad y su hijo mayor ya es un adolescente. Según varias leyendas locales, cuando Emilia paseaba a su hijo en la carreola por las calles de Wadowice, decía Milolek, el diminutivo del nombre de Karol. Algún día será un gran hombre. No sé si es verdad o no, pero es una historia bonita y que se ha contado tantas veces que por lo menos merece el beneficio de la duda. Es conocido como Lolek el portero. Es un chico feliz y sin preocupaciones. Pero el dolor profundo le llega a temprana edad. Tiene 9 años
cuando su madre fallece de un problema de corazón. Tres años más tarde, es sacudido por la muerte de su hermano mayor, Edmund, ya médico, que se contagia de una escarlatina incurable cuando atendía a un paciente. La muerte de mi madre dejó una profunda huella en mi memoria, y la muerte de mi hermano quizá una huella más profunda aún. Me quedé solo con mi padre, un hombre profundamente religioso. Tras la muerte de mi madre, su vida fue una vida de oración constante. Algunas veces me despertaba a mitad de la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Aún recordando su tristeza, Lolek y su padre vienen aquí a Kalvaria Sevrilidovska, un santuario inmenso dedicado a Jesucristo y a su madre María. En su peregrinación, este chico impresionable es testigo de la representación de la pasión de Cristo. Con otros miles de polacos, se arrodillan en oración ante el emblema de esperanza más poderoso de la cultura polaca: la Virgen María, que protegerá a Karol Wojtyła a lo largo de toda su vida. Poco antes de la muerte de su madre, hace su primera comunión. Como monaguillo, va y viene de la iglesia a su casa cruzando la calle. Su fe echa raíces más profundas. Lo de él era su fe religiosa. Él sobresalía en nuestro grupo en una forma muy especial. Y seguramente por la temprana edad a la que perdió a su madre, iba a la iglesia 2 o 3 veces al día. En casa, al abrigo de los muros de la iglesia, observa a su padre en oración constante y con una forma de vivir austera. Más tarde escribiría que su casa fue su primer seminario. Su padre no solo lo educó como un niño religioso, sino que también cumplió el papel de madre hasta tal punto que incluso cocinaba, cosía, limpiaba, para que Karol no tuviera que dedicarle ni un segundo a los quehaceres de la casa y así pudiera estudiar. Su padre, ya retirado, se convierte en el tutor informal de Lolek y de sus amigos en historia y literatura, la base de su identidad cultural polaca. Lolek y la Segunda República Polaca crecieron juntos. Pero la libertad recién adquirida duró poco. En los años 30, el mundo que rodea a Polonia está cambiando drásticamente. Al oeste, Adolfo Hitler y el partido nazi están transformando a Alemania. Al este, José Stalin encabeza en la Unión Soviética un reino de terror. La libertad es amenazada por todos lados. Las posturas antisemitas se intensifican por toda Europa. Ya en el instituto, Lolek se enamora del teatro y de la literatura polaca del siglo XIX. Estos textos clásicos le resultan atractivos a Lolek por su amor al lenguaje y por su disposición espiritual. De joven, Karol Wojtyła es, de alguna manera, demasiado bueno como para ser verdad. Era un estudiante extremadamente dotado. Era un gran atleta.
Estaba profundamente involucrado en el teatro, tenía un círculo de amigos amplio, y lo más sorprendente es que nadie parecía darse cuenta de todo esto. No era pesado, tenía la vida social normal de los jóvenes de aquella época, en una cultura en donde ser piadoso era considerado normal, incluso admirable. Su intensa piedad era considerada normal y admirable. De hecho, tanto él como sus amigos están convencidos de que el teatro es su destino. Tras terminar sus estudios en el instituto, se traslada a Cracovia con su padre para estudiar literatura polaca en la Universidad Jagielloniana. Durante siglos, Cracovia ha sido el centro cultural de la vida polaca. Durante el año siguiente, se mete de lleno en sus estudios universitarios y en un teatro amateur. Si bien a su alrededor crece la sensación de que algo terrible va a pasar. En el sur, el 14 de marzo de 1939, los nazis ocupan Checoslovaquia. La posibilidad de que invadan Polonia crece. Ideas antisemitas cubren gran parte del país como una oscura sombra. Wojtyła de estudiante fue testigo de muestras de antisemitismo en la Universidad Jagielloniana. Cuando había manifestaciones antisemitas, él siempre estaba con los estudiantes judíos, siempre en contra de los antisemitas. Dejó constancia de su solidaridad con sus compañeros judíos. En multitud de ocasiones, Wojtyła se veía envuelto en discusiones en las que preguntaba cómo era posible ser antisemita, precisamente cuando el cristianismo emerge de la tradición judía. Para Karol Wojtyła no tenía ningún sentido que los seguidores de un profeta judío fueran antisemitas. El 1 de septiembre de 1939, los peores presagios del pueblo polaco se ven cumplidos cuando Hitler invade Polonia. Según caen las bombas en las afueras de Cracovia, Karol corre hacia su casa para estar con su padre, ya débil. El ejército polaco lucha valientemente durante semanas, pero no es rival para la máquina de matar alemana. La Segunda República Polaca llega a su fin de manera radical. Con solo una vieja maleta, Karol y su padre abandonan su apartamento. Se suman a los miles de refugiados que, en dirección este, intentan escaparse del ejército alemán que avanza del oeste. Tienen que esconderse en trincheras para evitar a los aviones alemanes. Pero después de unos 10 o 12 días de escapar hacia el este, quedó claro que había otro ejército que estaba a punto de invadir Polonia por ese frente, el ejército soviético por el este. Así que se dieron la vuelta y anduvieron los 200 kilómetros de vuelta hacia Cracovia, en donde se encontraron con la suástica ondeando en las almenas del castillo de Babel. La ocupación alemana de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial fue de una brutalidad indescriptible. Su objetivo, eliminar a la raza subhumana de los polacos de la faz de la tierra. La primera táctica en la estrategia de exterminación fue una táctica de decapitación. Los polacos cultos y con formación serían eliminados. Los nazis invitaron a los profesores de la Universidad Jagielloniana a una reunión especial. Todos los que asistieron fueron arrestados. 184 catedráticos y profesores son enviados al campo de concentración de Sachsenhausen, en donde muchos de ellos perecen.
La vida de estudiante de Wojtyła termina abruptamente. Casi 2 millones de polacos son trasladados a campos de trabajo fuera del país para convertirse en esclavos. Cualquier persona mayor de 16 años, sin permiso de trabajo, está bajo sospecha. A través de un amigo de la familia, Karol consigue un trabajo como asistente de dinamitero en una cantera de piedra caliza a las afueras de Cracovia. Aquí descubre un mundo que no había conocido nunca. Tuvo una importancia enorme en el pensamiento de Wojtyła. Me refiero a que esta fue su verdadera introducción al mundo de los trabajadores manuales y salió de él con un respeto enorme hacia el trabajo y la dignidad de los trabajadores. La dureza extrema se convierte en un modo de vida. Para Karol y su padre, el hambre es compañero constante. Redadas y ejecuciones se suceden diariamente. La universidad, la vida cultural y religiosa entran en la clandestinidad. Los jefes nazis ponen en su mira a la Iglesia Católica, ya que entienden que para decapitar a la sociedad polaca hay que decapitar a la Iglesia. Los terrores de la guerra son inolvidables. El padre de Karol está ahora gravemente enfermo y Wojtyła vive ahora en un mundo que parece haberse vuelto loco, con un miedo profundo y brutal. Es en este momento en el que conoce a Jan Tyranowski, un místico cuya relación con Dios es profundamente personal. Conocer a esta persona cambiará la experiencia de fe de Karol para siempre. A través de Tyranowski, Karol descubre una relación más profunda con Dios mediante la oración contemplativa. Aprende a rezar como una forma de entrar ante la presencia de Dios. Esa experiencia de presencia se convierte en el motor de su vida. Tyranowski le introduce a la poesía y teología del místico carmelita San Juan de la Cruz. La mística carmelita es una espiritualidad de abandono, centrada en Cristo crucificado. Esta idea de abandonarse completamente a la voluntad de Dios cautiva la imaginación de Karol de tal manera que se plantea irse a un monasterio carmelita. Pero los monjes le dicen que no aceptan candidatos durante la guerra. En febrero de 1941, el joven Karol vuelve a perder a un ser querido. Perdí a mi padre. Recuerdo el día con absoluta claridad. Volví a casa después de trabajar y me encontré a mi padre muerto. Nunca me sentí tan solo en mi vida. Había perdido a todas las personas a las que quería e incluso a las que hubiera querido, como a mi hermana mayor que murió 6 años antes de que yo naciera. A los 20 años, está solo en el mundo, sin familia, huérfano. Se alistó en una organización secreta que formaba parte de la resistencia y que se llamaba Unia.
Selló su compromiso en 1941. Unia tenía varias secciones, incluida una que se dedicaba a la resistencia armada. Wojtyła no era miembro de esa sección, era de la Unión Cultural. Hacer frente a los alemanes no consistía solo en tirar granadas y hacer volar transporte de armamentos, sino también en resistencia cultural, educación clandestina y universidades clandestinas. Y hacían teatro. No suena arriesgado, pero resultaba mortalmente peligroso. Te podían mandar a Auschwitz por eso. Uno realmente se jugaba la vida. Toda actividad cultural polaca está totalmente prohibida, incluso la música del compositor Chopin. En esta atmósfera draconiana, su mentor Kotlarczyk y Karol forman un grupo clandestino de teatro. El teatro rapsódico fue un intento por salvar a Polonia a través de mantener viva su memoria. Los alemanes les venían a decir: no sois una nación, no tenéis cultura. La manera más efectiva de hacer resistencia era hacer todo lo posible por mantener viva la cultura polaca. Representábamos fragmentos de la gran épica polaca, Pan Tadeusz. Y en el curso del monólogo de Karol Wojtyła, un altavoz comenzó a anunciar nuevas victorias del ejército de ocupación. El altavoz estaba a todo volumen y eclipsó completamente lo que se estaba diciendo en ese piso, incluida la voz de Karol. Nadie podía oír lo que estaba diciendo. Pero aún así, Karol continuó hablando. Y creo que eso se ha convertido en una metáfora de la vida de Karol Wojtyła. No ignora el mal que le rodea, pero tiene una tremenda fe en el poder de la palabra para cortar el pesimismo creado por el mal del mundo. Toda Europa está en guerra. Hitler comienza su diabólica solución final: la aniquilación masiva de los judíos europeos. Los amigos judíos de Wojtyła desaparecen. Son asesinados sus amigos de la infancia y Jurek Kluger escapa del país. Con toda seguridad, la tragedia que vivieron los judíos fue y sigue siendo algo muy personal para Wojtyła. Por supuesto que sabía que los judíos necesitaban ayuda. Pero ¿cómo ayudas a los judíos que están secuestrados en un gueto y cuando no, están retenidos por la policía? Durante la pesadilla de la guerra, busca respuestas al sentido de la vida. ¿Por qué él está vivo cuando otros han muerto? A los 21 años se siente actor, estudiante, místico, dramaturgo, poeta. Pero no tiene claro qué camino ha de seguir. Karol vivía una lucha interior sobre la clarificación de su vocación. Esa lucha interior se intensificó con motivo de la muerte de su padre. ¿Cuál era su destino? ¿Era el teatro o el hábito? ¿Era el teatro o posiblemente otro tipo de teatro con un tipo de drama diferente? Durante todo 1941 ese era su debate interior. Me dedicaba a la literatura y al teatro en tanto en cuanto el terror de la ocupación lo permitía. Mi vocación sacerdotal se formó en medio de todo eso, como un hecho interior de absoluta e incuestionable claridad. Sabía que había sido llamado,
sería sacerdote. Acude al arzobispo de Cracovia. Adam Sapieha está dirigiendo un seminario clandestino y Karol ingresa en él. Ahora vive una doble vida. Una noche, volviendo a su casa después de trabajar, lo que podía haber sido una tragedia se convierte en una señal de Dios. Es atropellado por un camión alemán y sufre una gran conmoción. Dejado por muerto, su cuerpo todavía con vida es descubierto más tarde por una persona que pasaba por el lugar. Este encuentro con la muerte arraiga en Wojtyła la convicción de que Dios tiene planes para él. Su vida tiene un sentido. Creo que Wojtyła decidió cuando era muy joven, con certeza desde que tenía 21 años, que él no era el dueño y señor de su vida. Dios era dueño y señor de su vida. De ahí nace su total ausencia de miedo. Es la fuerza que de alguna manera experimenta el que se ha entregado al poder de Dios presente en su vida y está preparado a ir con ese poder hasta el final. En agosto de 1944, cuando la guerra ya casi llevaba 5 años, la resistencia polaca provoca el levantamiento de Varsovia. A pesar de su heroísmo sin límites, no prospera. Como respuesta, Hitler ordena la destrucción de la ciudad, manzana por manzana. Para evitar que se repita el levantamiento de Varsovia, la Gestapo peina la ciudad de Cracovia arrestando hombres jóvenes. Registran la casa de Karol. Él está detrás de una puerta cerrada, rezando para que los nazis no lo encuentren. Sapieha manda a los seminaristas clandestinos que vayan a su residencia. Karol cruza la ciudad, evitando las patrullas nazis. Desaparece tras estas puertas, borrado de la sociedad, escondido con una docena de seminaristas hasta que la guerra termina. Pero Polonia es diferente de los otros países satélites. La Iglesia sigue siendo una fuerza política en la sociedad polaca, cuestionando las doctrinas ateas del régimen. Polonia ha sido destruida por la guerra.
Carol acepta las tragedias por las que ha tenido que pasar, así como su propia supervivencia, a través de una espiritualidad mística. Wojtyla se siente atraído una vez más por la vida monástica. Pero el arzobispo Sapieha no está de acuerdo. Sabe que la Iglesia está a punto de enfrentarse con el régimen comunista y su ateísmo. La Iglesia necesita intelectuales jóvenes y carismáticos como Wojtyla, que trabajen activamente en la sociedad. Así que la mano de Sapieha dirige a un joven con intuición mística hacia el mundo activo del sacerdocio. El 1 de noviembre de 1946, Karol Wojtyla es ordenado. Todavía recuerdo cuando en esa capilla estaba postrado en el suelo, esperando el momento de la imposición de manos. La emoción me embargó por completo. Al día siguiente, el padre Wojtyla celebra su primera misa en la cripta de San Leonardo de la Catedral de Babel. Todos los que visitan la catedral se ven sumergidos en la historia nacional. Esta es la razón por la que quise celebrar mis primeras misas en la cripta de San Leonardo. Quise expresar mi especial unión espiritual con la historia de Polonia, una historia que está simbolizada en el montículo de Babel. A los 26 años, el padre Wojtyla deja su país por primera vez, enviado a Roma para obtener su doctorado en teología. Su tesis, basada en la naturaleza de la fe según San Juan de la Cruz, profundiza en la naturaleza personal del encuentro del hombre con Dios. Concluye que este encuentro con Dios es el centro de la vida de cualquier ser humano, y que sin él, uno pierde lo que es verdaderamente humano en todos nosotros. Wojtyla marca aquí la línea de batalla, que por espacio de 40 años definirá su lucha contra el comunismo por el alma de Polonia. Hay una intensa lucha interna por no perder a la siguiente generación que, día a día en la universidad, es adoctrinada con ideología marxista y con propaganda. Por eso Sapieha quería poner sacerdotes jóvenes, inteligentes y atractivos en contacto con estos estudiantes. Sapieha nombra a Wojtyla coadjutor en la iglesia de San Florian, en pleno centro de Cracovia, una parroquia urbana frecuentada por estudiantes universitarios e intelectuales. Era tímido hasta el punto algunas veces de parecer raro, pero se le notaba tan interesado en las personas y tan olvidado de sí mismo que eso era lo que te impresionaba al principio. Sus primeros sermones eran profundamente filosóficos. De alguna manera también había una orientación mística porque estaba fascinado con San Juan de la Cruz y por lo tanto eran muy difíciles de entender. Y creo que poco a poco se fue dando cuenta de que tenía que hacerse más accesible tanto para una audiencia menos erudita como una de mayor formación. Hablé a los estudiantes sobre los problemas fundamentales en relación a la existencia de Dios, así como de la naturaleza espiritual del alma humana. Estos eran temas importantes, dado el ateísmo militante que promovía el régimen comunista. El régimen comunista prohíbe a la gente reunirse espontáneamente fuera de los eventos controlados por el gobierno.
pesar de ello, el padre Wojtyła clandestinamente lleva a estudiantes a conocer la naturaleza y el paisaje polacos, en donde hace amigos que durarán décadas. Las montañas han sido parte de la vida de Karol Wojtyła desde niño. Fue su padre quien le transmitió su amor por la tierra polaca y una conexión singular con la naturaleza. Sentía un fuerte vínculo con la naturaleza. Para él era como la imagen de Dios, como una parte absolutamente clave de la creación misma. Vivió esas excursiones campestres como si fueran una especie de experiencia de tipo moral. Acompañar a un grupo de estudiantes a la montaña es un tema peligroso en la Polonia comunista. Esta nueva forma de resistencia marca a Karol Wojtyła como un tipo de sacerdote distinto. Un sacerdote que reunía a un grupo de jóvenes en la entrada de una iglesia podía fácilmente ser acusado de una conspiración contra el gobierno, así que desde luego que había ese riesgo. En algunos aspectos era peligroso. Para mí no, porque yo estaba estudiando y después trabajando en la universidad, pero para él sí. En el catolicismo polaco de los años 50, todo esto era muy importante. Estaba creando una zona de libertad para que la gente pudiera vivir como realmente era. Y como decían los mismos jóvenes de este grupo, nunca fuimos tan auténticos como cuando conversábamos con él. Él no quería imponer su opinión. Realmente nunca lo hacía, sino todo lo contrario. Siempre estaba preguntando. Esta actitud de preguntar, de escucha, antes de contestar exponiendo su conocimiento, hacía que él aprendiera de las personas con las que hablaba. El padre Wojtyła celebra misa con sus amigos cada mañana de una manera poco usual. Un kayak boca abajo se convierte en un altar y con los remos forman una cruz. Y aquí también había cierto riesgo. Diría que debíamos tener cuidado de no ofender a nadie. En esos tiempos, si alguien de un pueblo cercano nos hubiera visto celebrando misa en el bosque, creo que se hubiera alarmado muchísimo, lo cual no habría sido bueno para nosotros. No olvidemos que este era un hombre sin familia, y ellos se convirtieron de alguna manera en familiares suyos. Y creo que es justo decir, creo que él mismo lo diría, que estos jóvenes, hombres y mujeres, formaron en él al sacerdote que llegó a ser. Esta es una de las dimensiones más interesantes del sacerdocio de Wojtyła, en el sentido que este sacerdote profundamente sacerdotal recibió su formación en gran medida por una serie de intensas amistades con laicos. Estas experiencias terminarían plasmándose por escrito en poemas y obras de teatro. En sus poemas, Wojtyła es capaz de expresar sus intuiciones espirituales con formas que no eran posibles en sermones u obras filosóficas. El primer poema que publicó, Canción sobre la brillantez del agua, aparece bajo un seudónimo en el periódico católico de carácter marcadamente independiente, Tygodnik Powszechny. Es una poesía muy difícil.
Si no hubiera llegado a ser papa, su poesía no sería tan famosa. La poesía de Wojtyła está repleta de imágenes que hablan metafóricamente del misterio del alma humana. Luz reluciente, agua que fluye, reflejos profundos. Todas estas imágenes tocan una fibra en la gente, la añoranza de vivir libres. Empieza una tensión que será constante entre los comunistas y la Iglesia. En 1953, el primado de Polonia, el cardenal Stefan Wyszynski, es encarcelado durante 3 años por negarse a servir al Partido Comunista. Finalmente, Wyszynski llega a un acuerdo con el gobierno. Los comunistas tolerarán a la Iglesia, por lo menos formalmente, y a cambio la Iglesia no se entrometerá en política, por lo menos directamente. Wyszynski entiende que para que la Iglesia sobreviva y en última instancia pueda imponerse, tiene que jugar el juego de manera prudente y firme. Wojtyła se unirá al cardenal Wyszynski para crear en la Iglesia una fuerza en la batalla contra el comunismo. Pero de momento, los años de un padre Wojtyła que desarrolla actividades arriesgadas tocan a su fin. En 1954, el padre Wojtyła, de 34 años, acepta un puesto en la Universidad Católica de Lublin, en donde enseñará en la cátedra de filosofía. En Polonia, el pasado nazi y el comunismo presente han creado una crisis de ideas e ideales. Los estudiantes y los profesores, como el padre Wojtyła, se sienten llamados a reexaminar las cuestiones más fundamentales sobre la naturaleza humana y la sociedad. ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es la naturaleza del bien? ¿Cuáles son los derechos básicos de todo ser humano? Estos eran los peores años, los más oscuros del estalinismo. Pero era la única universidad donde la filosofía no era marxista. Era el único lugar entre Berlín y Seúl en donde la filosofía era libre. Wojtyła dará clases aquí durante los siguientes 24 años, en la especialidad de ética. Sus clases de filosofía están tan llenas que solo hay sitio de pie. Yo era un estudiante de primer curso y él era catedrático de ética. No entendía nada de lo que enseñaba. Para mí era un catedrático malísimo porque no tenía idea de lo que estaba hablando. Me consta que tenía entre los mejores estudiantes algunos que lo idolatraban, admiradores, verdaderos entusiastas. Realmente intenté compartir ese entusiasmo, pero no conseguí mantener el nivel. Era demasiado difícil para mí. Estos apasionados años en la universidad acuñaron las ideas más importantes de Wojtyła en relación a los derechos humanos y sobre la libertad religiosa, que en última instancia darán forma a su papado. Sus enseñanzas, escritos y experiencia pastoral no pasan desapercibidos. A los 38 años, se convierte en el obispo más joven de Polonia. Desde ese momento, su ascenso en la Iglesia es meteórico. En 1962, lejos de Polonia, la tierra natal de Karol Wojtyła, el Papa Juan XXIII pone en movimiento el acontecimiento más importante de la historia de la Iglesia Católica desde la Reforma en el siglo XVI. Durante los 4 años siguientes, la Iglesia se verá radicalmente reformada al iniciar, a través del Concilio Vaticano II, un diálogo abierto sobre su misión en el mundo moderno. Juan XXIII cita 2.500 obispos a Roma. El concilio afrontará temas con los que el obispo Wojtyła ha estado luchando desde detrás del telón de acero.
Es un momento clave para la vida de Karol Wojtyła. La cultura occidental, pensaba él, se había salido de las vías en algún momento de los últimos 200 años. Y plantea la pregunta de por qué la primera mitad del siglo XX produce en 50 años 2 guerras mundiales, 3 sistemas totalitarios, ríos de sangre y montañas de cadáveres. La contestación de Wojtyła a todo eso es porque se ha perdido el concepto de persona humana, nuestra idea sobre la dignidad innata y el valor de cada ser humano. Uno de los principales logros de Wojtyła en el Concilio Vaticano II fue el ayudar a la Iglesia Mundial y a cada uno de estos 2.500 obispos a entender que la libertad religiosa era el primero de los derechos humanos, y trabajó muy intensamente en lo que acabó denominándose la Declaración sobre la Libertad Religiosa, que fue adoptada por el Concilio en 1965. Se crea una reputación de pensador formidable en un concilio que dará forma a su papado. El Concilio Vaticano II fue el momento preciso en que la Iglesia Universal comenzó a entender lo que ya sabía la Iglesia polaca. Dicho de otra manera, que en Karol Wojtyła había un pastor, un intelectual, un sacerdote de un voltaje pastoral altísimo, que tenía mucho que decir sobre cómo debe ser la Iglesia en el mundo moderno. De vuelta en Polonia, la lucha continúa entre el comunismo ateo y las creencias cristianas de la gente. Un gran símbolo de este conflicto es Nowa Huta, una ciudad metalúrgica construida a las afueras de Cracovia después de la Segunda Guerra Mundial. En los 1000 años de historia polaca, Nowa Huta es el primer pueblo que se construye sin una sola iglesia. Los comunistas decretaron que el ateísmo sería la base de esa ciudad. Dijeron que sería una gran ciudad, pero sería una ciudad sin Dios. Cuando los comunistas derriban una cruz, al día siguiente vuelve a aparecer. Durante los 20 años siguientes, el obispo Wojtyła apoya a los trabajadores de esta ciudad que, desafiando a los comunistas, domingo tras domingo, asisten a misa en una explanada al aire libre. Miles de personas venían independientemente del clima que hiciera, calor, frío, lluvia o nieve. Venían a un lugar donde la iglesia debía estar construida. Aquí no había iglesia, solo existía en su imaginación. Para Wojtyła, Nowa Huta se convierte así en el campo donde se comprueba su tenacidad y su prudencia para tratar con el régimen comunista. Su determinación por conseguir una iglesia para esta ciudad sin Dios no conoce tregua. Al acampar o en excursiones para esquiar con estudiantes universitarios, desarrolló muchos de los puntos de vista de su primer libro, Amor y Responsabilidad, publicado en 1960, en donde profundizó sobre la ética del sexo, el amor y el matrimonio. Cada uno de estos encuentros personales da forma a este hombre intelectual y su forma de entender la experiencia de cada ser humano. Escribió un libro que causó sensación en Polonia porque nadie había hablado sobre el sexo de esa manera en Polonia y especialmente en la iglesia polaca. Ni la forma de escribir ni el énfasis eran algo natural en esa época. Wojtyła era simplemente un bastante buen teólogo y un bastante buen filósofo. Así que, como cristiano y un hombre de la Biblia, estaba convencido de que la creación era buena y que el sexo es bueno también. Y también sabía muy bien que el lugar para un buen uso del sexo es la familia, en el seno de la familia y el matrimonio. La franqueza con la que Wojtyła habla sobre la belleza del sexo en el matrimonio
lo marca como un pensador católico sobresaliente. El Papa actual, Paulo VI, lee su libro y le pide a Wojtyła que le ayude a escribir una encíclica sobre planificación familiar. La oposición de la encíclica a los métodos artificiales para controlar la natalidad crean un tremendo revuelo en la Iglesia y en el mundo. Wojtyła se convierte en uno de los principales defensores de Paulo VI y se establece un profundo respeto mutuo. En 1963, el Papa Paulo VI lo nombra arzobispo de Cracovia. El cardenal Wyszynski, el poderoso primado de Polonia, teme que Wojtyła sea demasiado poeta como para ser un líder público eficaz. Por otra parte, los comunistas miran con gusto la nueva elección del arzobispo. Creen que Wojtyła es un intelectual sin interés alguno en asuntos de Estado. Pensaron, ahí tenemos a un viejo cardenal en Varsovia y un joven arzobispo en Cracovia. Imaginaron que podrían tener éxito en convertirlo en un político contrario al cardenal Wyszynski, pero debo decir que se desilusionaron muchísimo porque era muy leal a Wyszynski, aun cuando no estaba totalmente de acuerdo con él, siguió siéndole absolutamente leal. En las dos únicas procesiones religiosas permitidas al año por el gobierno, el arzobispo Wojtyła evoluciona, encontrando a la persona pública que lleva dentro. Como obispo no podía ser indiferente. Cuando le parecía oportuno pronunciaba sermones en grandes acontecimientos religiosos como en las procesiones del Corpus Christi, en donde tocaba temas que el gobierno no quería que se discutiesen en público, como actos de intolerancia y discriminación contra personas religiosas. Hablaba con total libertad en sus sermones. Intentaba explicar nuestra motivación a la gente. La gente joven tiene el valor de responsabilizarse por este país. Y es nuestra obligación estar con ellos. ¿Y qué haces? Recuerdo su homilía. ¿Qué hacéis para ayudarles? No era un apoyo político. Eran valores. Ya sabe que la libertad es un valor, pero no es un valor directamente político, aunque la gente quiere vivir libre. Al final de la década de los 60, el malestar aumenta tras la cortina de hierro. En 1968, Moscú proclama la doctrina Brezhnev, en la que se legaliza usar la fuerza violenta si fuera necesario para mantener el control comunista en Europa del Este y Central. 2 años más tarde, 3 ciudades polacas se sublevan cuando el Estado sube los precios de los alimentos. El gobierno polaco utiliza el ejército polaco contra ciudadanos polacos. Mueren 44 personas. Wojtyła, ya cardenal, estaba convencido de que la Iglesia debe proteger a los que luchan por la libertad. Su residencia se convierte en un lugar de reunión para disidentes, el mismísimo lugar donde él estuvo escondido durante la guerra cuando era un joven seminarista. Wojtyła creó una especie de paraguas protector para los miembros de la oposición. De hecho, todas las personas importantes de la oposición estuvieron en algún u otro momento en su residencia. Organizaba simposios en donde uno podía pensar en profundidad sobre los problemas existentes. Me animó a mí, siendo yo sacerdote, a realizar determinadas actuaciones que estaban prohibidas por el gobierno, diciéndome que debíamos expandir la esfera de la libertad aún a riesgo de ser multados o tener que ir ante un tribunal. Esas actividades quizá no eran muy espectaculares, pero tenían un alcance muy largo. Y precisamente por ello eran efectivas y duraban mucho. Había varias iglesias en Cracovia que abrían sus puertas para ese tipo de conferencias. Y estas iglesias o estos sacerdotes diocesanos eran animados por nuestro obispo Wojtyła a hacerlo. Así que sabíamos que ahí teníamos apoyo.
En Nova Huta, la ciudad sin iglesia, la tenacidad de Wojtyła acaba teniendo éxito tras 2 décadas de confrontación. Una firme y cuidadosa campaña de presión con el régimen concluye en la construcción de la iglesia del Arca. Construida íntegramente por voluntarios. $2 millones de piedras son traídas de los bancos de los ríos de Polonia para decorar la fachada. Los trabajadores de la planta metalúrgica de Lenin forjan una gigantesca figura de Cristo. Con el fin de ser parte de ese momento histórico, en 1976, 70.000 personas asisten, de pie y bajo la lluvia, a la consagración de la iglesia del Arca. Un cardenal Wojtyła emocionado habla a las multitudes. Les dice, esta ciudad os pertenece. Nadie puede dictar vuestras creencias arbitrariamente. Esta ciudad es de los hijos de Dios. Dos años más tarde, acontecimientos sorprendentes catapultan al arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, al escenario mundial. En agosto de 1978, la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa. Juan Pablo I irradia esperanza y confianza, precisamente lo que la Iglesia busca. «35 días después de su elección, una monja de servicio en su casa encuentra al Papa muerto, víctima de un ataque de corazón masivo. Los católicos del mundo están atónitos. La repentina muerte de Juan Pablo I es un terremoto psicológico para los cardenales encargados de elegir un nuevo Papa. Se reúnen en la Capilla Sixtina por segunda vez en menos de 2 meses. Muchos cardenales entienden que Dios les está pidiendo que actúen con valor, incluso radicalmente. El cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, entra en el Vaticano para la elección de un papa nuevo. El primer día termina en punto muerto. Al día siguiente, 16 de octubre, tras 8 votaciones, los cardenales eligen a Karol Wojtyła, el primer papa no italiano en 455 años y el primer papa eslavo de la historia. Wojtyła está abrumado. Se inclina, su cabeza entre sus manos, tan solo como solo puede estar un hombre. El terror del papado, el peso enorme del papado, significa que uno está llamado a un amor aún mayor. Uno es llamado a una entrega de uno mismo más intensa, un sacrificio personal aún mayor. Tiene que ser todavía más un enamorado de la iglesia y menos un enamorado de sí mismo. Tras aceptar formalmente el cargo, atraviesa la Capilla Sixtina e inmediatamente rompe con el protocolo al recibir a los cardenales de pie.
Uno de los maestros de ceremonia intentó dirigirle a la silla para que esta procesión pudiera celebrarse y los cardenales pudieran arrodillarse ante él, y Wojtyła dijo: «Recibo a mis hermanos de pie». La primera señal de que las cosas iban a ser muy diferentes en el pontificado de Juan Pablo II. Habemus Papa, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. La elección del cardenal Wojtyła como papa fue una sorpresa impresionante para mucha gente a lo largo y ancho de todo el mundo. No fue una gran sorpresa para los hombres de iglesia que conocían bien a Wojtyła, y quizá no fue una gran sorpresa para él. Le han llamado de un país lejano. Lontano. Rompió otro precedente. Lo normal era que hubiera dado una primera bendición en latín. Wojtyła empezó a hablar a la gente en italiano. No sé si me sé hacer entender por ustedes en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, ustedes me corregirán. La noticia llega a Polonia con rapidez. Surge una celebración espontánea en Cracovia. La gigantesca campana de 9 toneladas de la Catedral de Babel repica. Al poco tiempo, todas las campanas de Cracovia están repicando. Para la gente detrás de la cortina de hierro y en los países eslavos, fue una explosión de júbilo y esperanza, porque en esta situación que era de persecución, era como una luz en la noche. No era algo racional, era más bien una intuición, una expectación ante tiempos nuevos. En realidad, llorábamos porque nos sentíamos emocionados, pero también porque nos dimos cuenta que ahora se había ido. Y un amigo me dijo al concluir la misa que hubiera sido demasiado maravilloso quedárnoslo para toda la vida nosotros solos. Tenemos que compartirlo con el mundo. En Roma, en su consagración, Juan Pablo II está seguro de sí mismo. Insiste en que Stefan Wyszynski, el primado de Polonia, sea el segundo cardenal al que salude. Movido por un profundo respeto hacia esta gran figura de la Iglesia polaca, el Papa se agacha y besa el anillo del cardenal. Karol Wojtyła, que en Polonia raramente podía dirigirse a grandes multitudes, ahora tiene una audiencia global. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Hace una petición al mundo en palabras que serán emblemáticas de los años venideros. No tengáis miedo. Creo que Juan Pablo II llegó al papado con una profunda experiencia del siglo XX, el siglo del miedo, el siglo del terror, un siglo de sufrimiento humano fuera de toda medida. Así que, en su primer discurso público al mundo, quiso animar al mundo a volver a vivir sin miedo. Juan Pablo II asume el papado con gran entusiasmo, abandonándose una vez más a la voluntad de Dios. Apoyándose en su experiencia como actor, sabe instintivamente cómo debe actuar un papa. Tras 9 meses de duras negociaciones, el régimen comunista de Polonia
le permite finalmente volver a casa. Ningún héroe en la historia polaca entró jamás en Varsovia como lo hizo Juan Pablo II en ese día de junio de 1979. El anuncio de su primera visita fue algo magnífico en Polonia. Nuestras cabezas estaban inclinadas bajo el peso de la humillación. Vino y las levantó. Pudimos levantar nuestras cabezas gracias a él. Cuando llegó el Papa, el país entero salió a recibirlo, y el régimen no lo pudo controlar. Y de repente el régimen descubre que no tiene otra opción que la de permitir que el Papa celebre misa en pleno centro de la capital, con 1 o 2 millones de personas, y en todos los sitios a donde va es aclamado. Y eso tiene un impacto. La cifra estimada de personas que fueron a ver a Juan Pablo II cuando entra en Cracovia es de 3 millones. Durante su misa de despedida, les pide que valoren su herencia cultural y espiritual. Os lo ruego, nunca dudéis, nunca os canséis y nunca os desaniméis. Os lo ruego, no cortéis las mismísimas raíces de las que sois fruto. Estas palabras poderosas tocan de lleno el alma del pueblo polaco. Para muchos es el momento del cambio, con consecuencias históricas profundas. Polonia nunca volverá a ser la misma. Lo que el Papa hizo durante esos días fue devolverle al pueblo polaco la autenticidad de su historia y la autenticidad de su cultura. Y al devolverle su identidad, le dio herramientas para la resistencia contra las que el comunismo no tenía antídoto. Les devolvió su identidad. 13 millones de polacos, más de 1/3 de la población, ven al Papa en persona. Casi todos los demás le ven en televisión o le escuchan por la radio. A Juan Pablo II le cuesta irse. Fue un momento muy doloroso para el Papa cuando nos tuvo que dejar en Polonia. Por casualidad me encontré con él en el momento en que se estaba metiendo en el auto para ir al aeropuerto. Le pregunté si se marchaba. Por el profundo dolor que sentía al tener que irse, ni me miró ni me contestó. Creo que quizá este fuera su mayor sufrimiento. Haber tenido que abandonar todo lo que tanto quería. Según sube la escalinata, se limpia una lágrima. Juan Pablo II deja su país, pero no sin antes haber dejado una marca indeleble en sus paisanos. Trece meses después de dejar Polonia, miles de trabajadores del astillero de Lenin en Gdansk se declaran en huelga en agosto de 1980. Esto marca el nacimiento del movimiento Solidaridad. Su dirigente, un electricista en paro llamado Lech Walesa. Juan Pablo II apoyó al movimiento Solidaridad, un movimiento de resistencia de masas sin precedentes. Primero, resistencia laboral y después resistencia política en un mundo comunista. En oposición directa a los dirigentes comunistas, los trabajadores organizan un sindicato libre y autogobernado. Asisten a misa diaria y decoran las verjas del astillero con símbolos religiosos. Juan Pablo II da muestras inequívocas de apoyo a los trabajadores polacos y su llamamiento a la libertad. Tenía una gran afinidad por Solidaridad.
Y por cuanto se podía conseguir a través de una actuación común, con un mismo ideal, con un objetivo idéntico, con un esfuerzo conjunto, con un tipo de hermandad que era una especie de descubrimiento. Para la gente eso fue un respaldo moral poderoso. Una revolución silenciosa ha comenzado. Desde el punto de vista soviético, Juan Pablo II había hecho un daño enorme durante su épica peregrinación a Polonia. El movimiento Solidaridad es una amenaza profunda al comunismo. Ahora los soviéticos planean reafirmar su dominio sobre Polonia, igual que lo habían hecho en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. En diciembre de 1980, tropas del Pacto de Varsovia se estacionan en las fronteras polacas. En el último momento, los tanques soviéticos se retiran. Por una parte, los líderes soviéticos se preocupaban con la posible resistencia en Polonia. Y en segundo, tenían mucha razón en estar preocupados pensando que Estados Unidos no sería indiferente. Y estaba, por supuesto, la autoridad moral del Papa y la reacción más que probable del mundo en general. Sabían perfectamente que si entraban en Polonia, habría sangre en las calles, y no solo sangre polaca. Llamé al Papa, siguiendo instrucciones del presidente para alertarle. De alguna manera fue un tema divertido porque no teníamos un número de teléfono y por lo que sé nadie antes había llamado al Papa de esta manera. Pero finalmente lo tuve en la línea a eso de las 11:30 de la noche, hora vaticana. Y le di el parte. Y al final le dije, tal vez tenga que llamarle otra vez, según el desarrollo de los acontecimientos. ¿Me podría dar su número de teléfono directo, por favor? Y él dijo un momento, y pude oírle hablando en polaco con el padre Divish. ¿Yo tengo número directo? Cinco meses después de esa llamada telefónica, el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II llega a la Plaza de San Pedro para una audiencia general. Son tiempos de gran tensión entre la Unión Soviética y la Iglesia. Llegó el Papa, le vimos en el papamóvil y de repente escuchamos a miles de palomas volando. Después de eso oímos el disparo de la pistola. Han disparado al Papa a quemarropa. A pesar del caos del momento, el frustrado asesino, Mehmet Ali Agca, es rápidamente apresado por la policía italiana. Pero el Papa está gravemente herido. Recibe los últimos sacramentos de la Iglesia. Sigo sospechando que de alguna manera la KGB estaba detrás del atentado contra el Papa. La KGB era la que más tenía que perder y sabemos que los líderes soviéticos creían que el Papa era una amenaza. El intento de asesinato sorprende al mundo. En Cracovia, casi 1 millón de personas vestidas de blanco van a la plaza principal para rezar por el Papa. Resulta interesante al escuchar al Papa hablando sobre esta experiencia, decir que tenía el presentimiento que sobreviviría. Y con certeza sintió que en el intento de su asesinato, María estaba a su lado. El Papa lo dijo una vez. Un dedo apretó el gatillo y otro dirigió la bala.
A mitad de la década de los 80, Europa Central y del Este están cambiando. En Polonia se levanta la ley marcial tras 2 años difíciles. Mikhail Gorbachev, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, pide reformas económicas. En este clima, en 1987, el Papa vuelve a Polonia por tercera vez. En Gdansk, lugar de nacimiento de Solidaridad, el Papa dice a las multitudes: la vida humana debe ser regida por la verdad, la libertad, la justicia y el amor. No hay libertad sin solidaridad. En 1989, el régimen comunista se derrumba en Polonia. Desde Checoslovaquia a Lituania, naciones sojuzgadas recuperan su libertad. Una suma de causas provocan que la cortina de hierro se desintegre. El muro de Berlín, gran símbolo de opresión soviética, cae. En junio de 1979, al iniciar la revolución de conciencia en Polonia y en toda la región, ayudó sin duda a hacer posible una transición política no violenta. Y esta no es la manera en la que se han producido los cambios sociales masivos del siglo XX. Me refiero a que siempre ha habido sangre por todos lados, violencia espectacular y destrucción total. Esa no pasó en este caso. Aquí había algo diferente. Y creo que la respuesta a esa diferencia es que esta fue una revolución moral primero que una revolución política. Después de 70 años, se detiene la dura propaganda anticatólica por parte de los soviéticos. 2 años más tarde, la Unión Soviética ya no existe. Después de la caída del comunismo, Juan Pablo II vuelve a Polonia, pero con un mensaje sorprendente. En lugar de felicitar a los polacos por su recién estrenada libertad, les avisa sobre los peligros del nuevo materialismo. El Papa entiende que la crisis fundamental del mundo moderno continúa sin haberse resuelto. Este durísimo contrincante del comunismo está convencido que el capitalismo, sin disciplina moral, acabará destruyéndose. Según se van desarrollando los acontecimientos tras la cortina de hierro, la fuerte crítica que el Papa hace del marxismo llega a América Latina, incluso de manera conflictiva. Aquí, las políticas de los años 80 están dividiendo a la Iglesia. Dictaduras militares, protestas civiles y sociales están creando alboroto doctrinal. Algunos sacerdotes entienden que el cambio social requiere una revolución violenta. Adoptan una teología de liberación que combina ideas marxistas con la doctrina social de la Iglesia. El Papa insiste que esa es una unión imposible. El Papa, en el transcurso de toda su vida, es un hombre que ha considerado una obligación moral resistir a la tiranía. También llegó a la conclusión que en la mayoría de los casos, la forma más apropiada de hacerlo es mediante una resistencia no violenta. La crítica de Juan Pablo II a la teología de liberación produce una década y media de controversia. En marzo de 1983, en Nicaragua, el Papa llama públicamente la atención a un sacerdote que es un alto funcionario del régimen sandinista marxista. Juan Pablo II insiste en que el clero no debe ser guerrillero. Un sacerdote debe ser un símbolo de unidad en la Iglesia y no puede serlo si toma parte como político, y mucho menos si su participación como político es violenta.
De hecho, el Papa fue a América Latina para animar a la Iglesia a tomar un papel mucho más vigoroso en la vida pública de esos países. La pregunta era, ¿cuáles son los términos en los que se iba a hacer? ¿Cuál era el mensaje que la Iglesia iba a predicar? La Iglesia no puede predicar un mensaje de guerra clasista, de división, de violencia. Este hombre, un intelectual riguroso y de mundo, ha confundido a muchos alrededor del globo. Mucha gente, tanto católicos como no católicos, se sienten molestos, indignados e incluso amargados por la posición inamovible de Juan Pablo II sobre temas como el control de la natalidad, la homosexualidad, el aborto, el celibato y la ordenación de mujeres al sacerdocio. El Papa no se toma estos temas a la ligera. Escribe extensamente, intentando situar estas enseñanzas católicas en un contexto teológico moderno. Pero el debate y la controversia continúan dentro y fuera de la Iglesia. La gente intenta muchas veces entenderle desde fuera hacia adentro. Ven que tiene una inmensa presencia en el escenario global. Ven a alguien que tiene un impacto enorme en la política de nuestro tiempo. Pero eso es intentar entenderle de fuera a adentro. Para entenderle de dentro hacia afuera, tienes que aceptar el hecho de que este hombre es primero un discípulo de Cristo. En segundo lugar, un sacerdote católico. Y en tercer lugar, el obispo de Roma. Ocupa el puesto institucional más antiguo del mundo, que resulta ser un puesto religioso. No es un puesto político, no es un puesto diplomático, desde luego que también tiene esas dimensiones, pero en su esencia es un puesto pastoral. A los 74 años, el Papa se enfrenta a un nuevo reto personal cuando se le diagnostica una variante de la enfermedad de Parkinson, degeneradora del sistema nervioso. A pesar de esto, sigue trabajando sin descanso por los grandes temas de su papado, incluyendo el salir a la búsqueda de otras religiones y a los jóvenes del mundo. Hoy el rey de Marruecos está haciendo una visita de Estado al Papa. El padre de este joven rey, Hassan II, había invitado a Juan Pablo II en 1985 a dirigirse a los jóvenes musulmanes en Casablanca. Esta fue la primera vez que un dirigente de un país islámico había invitado al Papa a dirigirse a una audiencia musulmana. No rehusó referirse a las diferencias entre cristianos y musulmanes, pero les dijo, centrémonos en aquellas convicciones que tenemos en común y veamos si con ello podemos construir una mejor relación para el futuro. Como primer papa que visita una sinagoga en Roma, dice a los congregantes que el antisemitismo no tiene justificación teológica. Juan Pablo II es realmente carismático. Lo percibe todo el mundo. He visto gente de distintas religiones, culturas, que han venido simplemente a ver, a observar, a escucharle. Por ejemplo, en la India no había católicos. No eran ni cristianos. En la India vieron en él al hombre de Dios o al hombre santo. Es un tipo de categoría que no conocemos en nuestras culturas occidentales. Muchos países en África todavía tienen que resolver el problema de la unidad nacional, de armonía entre pueblos de distintos orígenes que fueron unidos por las antiguas potencias coloniales. Las visitas del Papa a varios países de África han sido como momentos de gracia. Personas de distintos partidos políticos estaban juntos como no lo habían estado antes. Se sintieron uno. Se sintieron comprometidos a enfrentar la necesidad común de construir su país.
Al final de la década de los 90, las dificultades físicas del Papa son evidentes. Pero a pesar de su edad y enfermedad, su atractivo carismático para los jóvenes es impresionante. Rodeado por multitudes entusiastas, es aún el joven sacerdote que crea un ambiente de libertad para la generación más joven, pero ahora lo hace a gran escala. En una ocasión en Filipinas, reúne la multitud más grande de la historia de la humanidad. Casi 7 millones de personas. Hay una dimensión de su vida interior, una dimensión de su vida espiritual que tiene lugar en un mundo sin palabras. Está más allá de las palabras, está antes de las palabras, es un diálogo indescriptible. Y en ese sentido, la dimensión más profunda de la vida espiritual del Papa Juan Pablo II es literalmente indescriptible. Durante el jubileo del año 2000, Juan Pablo II continúa con las ideas clave de su pontificado: derechos humanos, tolerancia religiosa y respeto por todas las culturas. En una homilía sin precedentes en la Basílica de San Pedro, Juan Pablo II pide perdón públicamente por todos los pecados que han cometido los católicos contra otros seres humanos. La Iglesia debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Nueve días más tarde, Juan Pablo II viaja a Tierra Santa, realizando un sueño que tenía desde los primeros días de su pontificado. En su viaje internacional número 91, extiende su mano a otras comunidades cristianas y al Islam. Pero aún más significativamente, esta peregrinación cristaliza su gesto más simbólico y radical hacia el pueblo judío. Ante el Muro de los Lamentos del Templo de Jerusalén, pide perdón una vez más a Dios por los sufrimientos que los cristianos han causado a los judíos. El Santo Padre estaba en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos en Jerusalén. Él estaba ahí. Le aseguro que casi todo el país lo estaba viendo por televisión. Yo casi lloré. Fue como una visión. No lo podía creer. Y colocar en esa piedra, dentro de esa piedra, la oración que había recitado en San Pedro. Pedir perdón y ponerla ahí. Ese fue un gesto verdaderamente histórico. He venido a Yad Vashem a rendir homenaje a los millones de judíos que, despojados de todo, especialmente de su dignidad humana, fueron asesinados en el Holocausto. En este lugar de recuerdos, la mente y el corazón y el alma sienten una extrema necesidad de silencio. Silencio para poder recordar. Silencio para intentar que tengan algún sentido los recuerdos que nos llenan. Silencio porque no hay palabras suficientemente fuertes para deplorar la terrible tragedia del Shoah. Él es, en primer lugar,
Una persona que tiene un cierto poder de una atracción carismática, capaz de crear un vínculo entre lo humano y lo divino. Y en la era de las comunicaciones modernas, ninguna otra figura religiosa ha podido obtener algo semejante. La época que estamos a punto de entrar, que corre el riesgo de ser la primera época realmente posthumana, es una época que amenaza el misterio trascendente del ser humano. Y la respuesta a eso ha de encontrarse de alguna manera en el campo de la religión y la espiritualidad. Su ser encarna eso, transmite eso, lo personaliza y lo enfatiza. Y creo que esa es la clave del lugar tan especial que ocupa en el mundo. Como hombre al que he conocido a sus 80 años, es realmente notable, en el sentido en que raramente, posiblemente nunca, vive su vida mirando al pasado. Juan Pablo II siempre está viviendo en el futuro. Este hijo de Polonia, poeta, filósofo, místico, papa, ha marcado nuestro mundo para siempre. En el amanecer de un nuevo milenio, mira el futuro de la humanidad como un testigo de esperanza. Ile cię trzeba cenić,